Vale. ¿Eso es en serio? Voy a ver el correo. A ver. Vale, dime el código. ¿Me pide el código? O espera, le vuelvo a dar el enlace. Se ha unido ya, sí, ya está. Nada, perfecto. Y tú eres Ana. Vale, Sí, pero está yo no todo trabajo, perfecto. Sí, te estoy esperando aquí. Vale. Cuando venga este sonido, no sé. Vale. ¿Le habéis hecho panelista? No, no es panelista. Me pide un código de acceso. ¿Me puedes dar aquí en el PIC el código de acceso? Ángela, vale. A ver. Eso, Cuando puedas. Espera, no ve el cursor. Es aquí, este. Ah, es eso. Me acaba de pasar. Ah. ¿Cómo? Ponle ahí Ángela. Has puesto Ana. Has puesto Ana. Ah, No pondré por el- vale, ya está. Porque cuando estaban hablando, Vale, y dame el código, por favor. pero los demás no. ¿El código? Sí, el de acceso. 202. Hola, aquí estoy. Buenos días. Sí, está aquí, Vale. está aquí. Vale. Ya os oigo. Sí, ¿no? El vídeo no se ve. Es de aquí, el vídeo es de aquí. El vídeo es de ella. Pero Ah, tiene que entonces- conéctate con el mouse. Pero espera, nosotros. Ah, no hace falta, es verdad. Sí, que está la persona que lo va a comentar. Vale, ya está. Vale. Me voy abajo y Sí. te digo que no hagas esto, después Andrea también. Exacto. Pero puedes pedir que te hable. Hola. Hola, buenos días. Vale. Sí, se oye. Se oye, vale, perfecto. Estoy oyendo y no os veo, pero ahora sí. Hola. Buenos días. Bueno. Qué barbaridad, qué elegantes. Bueno, perdón de verdad por. No pasa hemos nada, tenido ya una estoy aquí. mesa. Me llegó al Está largado. spam, me llegó al spam. Tener cuidado con eso porque casi no lo veo, el link. Pero es para que veáis el moderador. Podéis subir el volumen porque me escucho un poco. El De volumen ahí, no de se puede aquí. subir. 642. El volumen no se De puede. aquí. Del ordenador. Escúchame, el volumen. Oye, ¿cómo me oís? ¿De volumen muy alto o bajo o qué? Vale, yo lo giro y luego lo vuelvo a girar al final. para ¿Perdona? Que si me oís bien o el volumen Se escucha un poco bajo, pero es cosa del aula. Además, también está hablando la gente y bueno. Pues espera un momento que yo lo puedo poner más alto si quieres, por eso te pregunto. ¿Ahora está bien? Es que creo que es de la sala. Ah, ¿Se escucha? Se escucha muy flojito. Dice que me desde casa. dicen que desde online se oye bien.
Y desde casa se escucha bien. Los que están en casa me oyen bien, pero claro. ¿El volumen? Es que es eso, tenemos aquí la sala esta con los altavoces y pues eso se ¿Puedes escucha. darme? Ah, muy bien, gracias. Sí, bueno. ¿Le doy a volumen? Ah, sí, mira ahí. ¿Me puedes hacer a mi anfitriona, Álvaro? Anfitriona, vale. Ana Blasmina, más. Y luego desde ahí colocamos a una. Ay, ¿me has extendido ya? ¿No me sales? Sí, sí, el Aroa, ¿no? A ti, Ah, sí, sí, ya me has puesto, ya me has extendido. ¿Ya? a panelista. Y Sí, luego a ya panelista. Y puedes- ahora como anfitrión, dale a más. A ver, más. Pero espera. Vale. Decirle que se sienten y tal. Que se sienten y empezamos. Vale. Ya veo la sala, ya está muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya estamos. ¿Hola? ¿Hola? No. ¿Ahora? Ah, vale, ahora sí. Bueno, lo primero, perdón por antes no tener proyectados a los ponentes. Espera que quite esto. Y perdón también por ir corriendo tanto a todos los que estáis aquí como a Ángela Nieto. Pero bueno, si os parece vamos a empezar ya. Entonces, bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y eso, en especial muchas gracias a Ángela por hacernos un hueco y por haber venido al congreso hoy con nosotros. Esta es la primera charla, entonces vamos a explicar un poco cómo va a ir. Primero vamos a hacer una breve introducción de nuestra ponente, que luego pues hará su conferencia y finalmente abriremos un turno de preguntas, ¿vale? Para las preguntas, los que estáis aquí en la sala presencial podéis levantar la mano y os acercaremos el micro. Y para quienes estéis en casa lo podéis hacer también levantando la mano en Zoom y os daremos permiso para el micrófono y también lo podéis hacer en el apartado de preguntas y respuestas. Dicho esto, comenzamos con la introducción, que como hemos dicho contamos con Ángela Nieto. Ángela Nieto estudió Ciencias Biológicas y se doctoró por la Universidad Autónoma de Madrid en 1987 por su trabajo en interacciones de proteínas ácidos nucleicos. En 1988 se trasladó al Instituto de Investigaciones Biomédicas en Madrid para estudiar muerte celular programada. En 1989 se unió al National Institute for Medical Research en Londres para trabajar con David Wilkinson en el aislamiento de genes implicados en el desarrollo del sistema nervioso. En 1993 consiguió una posición de científico titular en el Instituto Cajal, el CSIC en Madrid, y desde entonces dirige un grupo interesado en plasticidad y movimientos celulares durante el desarrollo embrionario y la enfermedad. Su principal contribución ha sido el impacto que la reactivación de programas embrionarios tiene en patologías del adulto, incluyendo la progresión tumoral, la fibrosis y el crecimiento y la mineralización de los huesos. Ha recibido más de 35.000 citas a sus más de 140 trabajos, decenas de premios en reconocimiento a su carrera y forma parte de organismos científicos nacionales e internacionales. Dicho esto, damos paso a Ángela Nieto y su conferencia titulada Activación aberrante de programas embrionarios en cáncer y degeneración de órganos. Buenos días, estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Creo que esta iniciativa de los estudiantes es fantástica y lo primero que os quería decir es que quizás esta conferencia es de las más importantes que podemos dar porque nos gusta, bueno, a mí me gusta muchísimo y a todos creo contar lo que nosotros hacemos justamente a los estudiantes, porque con esto, bueno, esperamos que podamos animaros muchísimo más para entrar en la investigación biomédica porque realmente merece la pena. Entonces, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla, pero el anfitrión me tiene que habilitar la función que dice que está inhabilitada en este momento y es un segundo, seguro que vamos enseguida. En un principio ya está. Ahora sí, muchas gracias. ¿Estamos? ¿La estáis viendo? Sí, se ve perfecto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues empezamos entonces. Hoy tengo un título un poquito largo
pero es un poco resume el concepto que me gustaría dejaros hoy y quizás es el mensaje más importante. Y es un concepto que hemos estado desarrollando a lo largo de los últimos muchísimos años, muchos, más de 25 ya, y es como los genes que tienen una importancia fundamental durante el desarrollo embrionario, justamente para que el embrión pueda formarse y progresar, se apagan naturalmente cuando terminan de cumplir su función fisiológica, pero lamentablemente vuelven a activarse en situaciones patológicas, en algunas enfermedades del adulto, algunas de ellas devastadoras, como veis, el cáncer y la degeneración de órganos. Y esto podemos entenderlo como un concepto muy sencillo, es decir, son como interruptores. Todos vosotros sabéis que todas las células tienen el mismo DNA, pero sabéis que en cada una de las células, dependiendo del tipo y dependiendo del órgano al que pertenecen, dependiendo de las funciones que tienen que realizar, tenemos unos genes que están activos y otros que están inactivos. Y efectivamente, si entendemos esto como interruptores, pues vemos que el interruptor está encendido para genes embrionarios cuando el embrión se está desarrollando y en el adulto de forma natural están apagados. Sin embargo, lo que ocurre es que lamentablemente a veces los programas de regulación, los programas de control, bueno, pues no funcionan de forma óptima, pierden un poco la homeostasis y se reactivan genes que no corresponden y en este caso cuando lo hacen los genes embrionarios tiene unas consecuencias deleterias importantes. Entonces lo que yo os voy a contaros hoy es este concepto, pero con los ejemplos y os voy a contar un poco pues el inicio de la historia y algunas conclusiones a las que hemos llegado y cómo hemos ido desarrollando el concepto. Trabajamos desde hace, como os digo, muchísimos años en un proceso que se llama transición epitelio-mesénquima. A lo mejor habéis oído hablar de él, pero de todas formas voy a contarlo un poquito. Es muy simple y es fácil de entender, no es tan fácil de estudiar y eso es lo que os quería contar luego. Aquí simplemente estoy representando unas células epiteliales que, como sabéis, son células que bueno, pues crecen unidas unas a otras, eso es muy importante porque en muchos casos tienen función de barrera, en el caso de los epitelios. En otros casos forman unos parénquimas que bueno, pues determinan la estructura y para el mantenimiento de esa estructura y la función de los órganos también es necesario. Por ejemplo, pueden considerarse células epiteliales muchos de los parénquimas de los órganos internos. Pero sin embargo, estas células pueden tener lo que se llama plasticidad celular. Y en general, esa plasticidad ocurre en un espectro desde la célula epitelial hasta la célula mesenquimática. Sabéis que las células mesenquimáticas son prácticamente lo contrario de una célula epitelial. Son células cuyo prototipo es el fibroblasto, por lo tanto son células generalmente con unas formas cambiantes, que pueden ser móviles, que pueden de hecho ser incluso invasivas, es decir, migrar e invadir los territorios que tienen al lado y que además pueden incluso vivir de forma individual y migrar de forma individual. Bueno, pues lo que estáis viendo en estas dos películas es la conversión de una célula epitelial que se muestra a la izquierda, que tiene poco movimiento, como veis, incluso cuando se ponen en cultivo. Y sin embargo, cuando esta misma célula se le fuerza a expresar uno de los llamados factores de transcripción de la IMT, lo que ocurre es lo que estáis viendo en la película de la derecha. Es decir, cambian completamente su comportamiento y efectivamente se convierten en células que recuerdan muchísimo a los fibroblastos y que además tienen capacidad de movimiento y en muchos casos, como decía, capacidades de invadir el territorio en el que están porque secretan metaloproteasas y pueden degradar el medio. Entonces, estos factores de transcripción inductores de la IMT, de la transición epitelio-mesénquima, ahora sabemos que son muchos y pertenecen a distintas familias que tenéis aquí mostradas. Hace muchos años, pues esto no se conocía y nosotros tuvimos la fortuna de encontrar el primero de ellos que actuaba en este proceso, que fue el gen SNAIL, que caracterizamos después de que había sido descrito en la mosca, en Drosophila melanogaster, que como sabéis es un modelo que se ha utilizado durante el siglo XX y todavía desde luego como gran ejemplo de los mecanismos que rigen el desarrollo embrionario. Bueno, pues encontramos el primer gen de los vertebrados y empezamos a trabajar tanto en pollo como en ratón, que os mostraré ahora, pero a lo largo de los años nosotros y desde luego muchos otros grupos de investigación hemos encontrado que no es solamente SNAIL, sino que SNAIL forma parte de una familia que tiene varios y además hay otras familias que también inducen esta transición. Esta transición es absolutamente fundamental para el desarrollo embrionario
Y os pongo aquí unos ejemplos. Lo que os quería decir es que, bueno, os podéis imaginar la cantidad de veces, cientos de veces que yo he visto películas como esta, pero a pesar de todo me sigue fascinando ver cómo la activación de un solo gen, que es un gen regulador de la expresión de otros genes, es un factor de transcripción, puede modificar de una forma tan dramática el comportamiento de las células. Claro, este proceso, la transición epitelio-mesénquima, no es importante porque sea fantástico verla o porque sea tan fascinante, sino porque está justamente en el centro de muchísimos procesos. Si empezamos por la morfogénesis, lo más importante que puedo deciros es que realmente está implicado en muchísimos procesos que tienen lugar durante todo el curso del desarrollo del embrión. Aquí tenéis algunos ejemplos y en la siguiente diapositiva lo mostraré más. Pero además, ya os he comentado que cuando estos genes terminan de hacer su función en el embrión, se apagan y permanecen apagados normalmente en el adulto. Sin embargo, en algunas respuestas homeostáticas del adulto, como la curación de heridas y la regeneración de tejidos, estos genes se vuelven a activar. Y esto es bastante intuitivo de comprender, ¿no? Porque, bueno, sobre todo la curación de heridas, se trata de acercar los dos bordes de la herida y para eso, si las células tienen una cierta movilidad, pues se hace de una forma mucho más eficaz. Pero como todo, como casi todo, este proceso tan beneficioso y tan crucial para la formación del embrión, de tal manera que si los genes que lo ponen, digamos, en funcionamiento no están defectuosos, mutados, el embrión no puede progresar. Tan bueno como es en el desarrollo, tiene la otra cara de la moneda, y es que efectivamente si se activa cuando no debe hacerlo, si se activa en condiciones patológicas, tiene consecuencias deleterias. Y eso es lo que ocurre durante la progresión del cáncer y también en la fibrosis, que es un tipo de degeneración de órganos al que me refería anteriormente. El impacto que tiene la activación de la transición epitelio-mesénquima en cáncer tiene muchas vertientes, porque no es solo ya que efectivamente, como os voy a mostrar, esté implicado en el desprendimiento de células del tumor primario como inicio de la cascada metastásica, sino que además también tiene un impacto importante en otras propiedades de las células tumorales. Por ejemplo, la transición epitelio-mesénquima dota a las células de una gran capacidad de resistencia a la muerte. Y bueno, pues todos sabéis que efectivamente uno de los grandes problemas de las células tumorales es que son bastante resistentes, pueden sobrevivir a muchísimas cosas. Por otra parte, también se ha visto que por esto mismo, justamente, las células que han sufrido la transición epitelio-mesénquima son mucho más resistentes a distintas terapias, incluyendo quimioterapia, inmunoterapia e incluso ahora se está viendo, efectivamente está viendo también en los últimos tratamientos de cáncer por inmunoterapia. Por lo tanto, tiene una gran implicación tanto en cáncer, como os digo, como en fibrosis. Pero además también tiene un impacto sobre lo que conocemos como propiedades de células madre de las células tumorales, que en realidad lo que significa es en la capacidad de las células cancerosas de formar otros tumores, es decir, de formar metástasis. En fin, que puesto todo junto, tenemos un proceso que es crucial tanto en situaciones muy beneficiosas como el desarrollo del embrión, como en situaciones bastante devastadoras como las patologías que os he mencionado. Y un poco resumen de los dos conceptos que son importantes para entender este proceso de forma, digamos, en fin, poderlo ver en distintos contextos. Lo que quería deciros es que este proceso de transición epitelio-mesénquima se implementó y se fijó en la evolución porque hay muchas células que nacen muy lejos de su destino final y por lo tanto tiene que implementarse un programa de movimientos celulares que les permita desprenderse de su lugar de origen y llegar a ese lugar donde tienen que cumplir su misión. Hay algo muy importante que ya os he mencionado varias veces conceptualmente, es que generalmente este proceso es transitorio, es reversible, está reprimido cuando todo funciona bien en la homeostasis del adulto y se vuelve a reactivar en condiciones patológicas. Bueno, pues teniendo esto en mente, pasamos a la siguiente diapositiva. Os quería mostrar precisamente primero el desarrollo embrionario. Estos son muchísimos procesos que tienen lugar a lo largo del desarrollo del embrión completo, que seguro que vosotros conocéis muy bien. Pero bueno, quería ponerlo de manifiesto porque es verdad que en general los modelos que se utilizan para explicar la transición epitelio-mesénquima y donde más se ha estudiado es justamente la formación del mesodermo que veis en la fila de arriba en el centro,
a través de la línea primitiva. Las células normalmente, bueno, las células al principio del embrión son todas epiteliales y tenemos la formación del ectodermo o el ectodermo primitivo, digamos. Entonces se forma una estructura que se llama la línea primitiva, donde las células del epiblasto, que es la estructura inicial de células ectodérmicas, se acercan hacia esa línea y ahí sufren la transición epitelio-mesénquima, ingresan en el embrión y de ahí van a empezar a migrar todos los precursores del mesodermo, también los precursores del endodermo. La otra región donde efectivamente se ha estudiado muchísimo es la cresta neural. Como sabéis, la cresta neural aparece encima del tubo neural y de ahí migra y va a poblar distintas estructuras, muchísimas estructuras, para formar muchos derivados, ¿no? Pues bueno, ya sabéis el sistema nervioso periférico, las células pigmentadas del cuerpo, el esqueleto craneofacial. Pero además de estos dos modelos que se han utilizado extensamente, tanto para el estudio como para la descripción del proceso, hay muchos otros procesos dentro del desarrollo del embrión que también implican una transición epitelio-mesénquima. Y de hecho, os puedo decir que con la excepción del sistema nervioso central anterior y la epidermis, todos los demás tejidos y órganos del adulto son el resultado de al menos una o varias rondas de transición epitelio-mesénquima y el proceso inverso, que os decía que era reversible, mesénquima-epitelio. Y eso es lo que ocurre cuando las células llegan a su destino, vuelven a ser epiteliales otra vez para colonizar y para formar órganos o lamentablemente para formar metástasis. De hecho, esto ocurre, como os decía, a veces en varias rondas y por eso mencionamos transiciones primarias, secundarias y terciarias. Y aquí, por ejemplo, si nos fijamos en las válvulas cardíacas y miramos toda su ontogenia, vemos que son el resultado de 3 rondas consecutivas de transición epitelio-mesénquima y de mesénquima a epitelio. En la última es una transición, en este caso otra vez a mesénquima, porque forman los cojinetes del corazón, mesénquima parecido a mesénquima, ¿no? Los cojinetes del corazón. Entonces, bueno, pues con este concepto de la importancia que tiene la transición epitelio-mesénquima en el desarrollo embrionario, os quería mostrar cómo fue que lo encontramos. Esto fue justamente cuando yo todavía estaba trabajando en Londres, en el National Institute for Medical Research, como ha dicho muy bien Álvaro, y bueno, pues en ese momento yo ya estaba casi a punto de volverme a España y estábamos buscando genes que fueran importantes para el desarrollo del sistema nervioso. Y bueno, entonces hacíamos barridos, cribados grandes, screenings para encontrar genes y hacíamos, bueno, pues análisis de genotecas. Ahora ya pues sabéis que el genoma humano está muy bien caracterizado y además ahora clonar un gen significa simplemente ir a la secuencia y bueno, pues ya sabéis lo que hay que hacer, en fin, una PCR y amplificarlo y entonces ya lo tienes en el laboratorio. Pero en aquel momento esto no era así. Y en cualquier caso, de los candidatos que estábamos aislando y que estábamos encontrando, quedamos fascinados cuando vimos el patrón de expresión de este gen. Lo que estábamos viendo aquí era naturalmente la cresta neural. Se llama así, como sabéis y como veis aquí muy bien, porque aparece justamente encima del tubo neural en desarrollo, formando como una cresta. Pero lo interesante de esto es que estas células que están formando esta cresta en un momento determinado se desprenden y empiezan a migrar siguiendo unas rutas muy bien caracterizadas para poblar distintas estructuras. Y aquí, por ejemplo, lo veis muy bien en un embrión, en este caso de pollo, pero en fin, se parece mucho los embriones de los vertebrados en general. Y lo que estamos viendo es todo este punteado azul y toda esta zona es justamente las células que en este momento están expresando este gen. Y aquí veis que están en toda la cresta neural premigratoria, semejante aquí. Este corte sería más o menos aproximadamente una sección tomada por aquí. Y veis aquí estas rutas de migración y en este caso son las células yendo hacia los arcos branquiales para formar bueno, distintos tipos de células, pero sobre todo el esqueleto craneofacial. Desde luego lo que nosotros ahora podemos hacer es no solamente tener imágenes estáticas, sino también ver imágenes en movimiento, tener películas de estos embriones y lo que aquí os voy a mostrar es justamente un embrión de pollo en el que hemos inyectado una sustancia fluorescente en el lumen y entonces todas las células del tubo neural, digamos, inyectado en el lumen, en el embrión vivo, todas las células se van a marcar con este colorante fluorescente y las que vayan a desprenderse van a llevar el colorante y las vamos a poder ver. Y esto es exactamente lo que vemos en esta película. Este sería el tubo neural, aquí el embrión está vivo, de hecho veréis que se va a girar y se está moviendo y estamos viendo justamente las células desprendiéndose y migrando. Y si os fijáis,
la imagen es tremendamente parecida a la que tenemos aquí. Por supuesto, esta película se hizo muchísimo más tarde que hicimos estas imágenes, pero veis que efectivamente ahora tenemos la posibilidad de analizar muchísimo mejor cómo se produce la morfogénesis del embrión y utilizando modelos que nos permiten seguir el embrión, como el embrión de pollo, el embrión de ratón y sobre todo el embrión de pez cebra, que es transparente, podemos analizar esto muchísimo mejor. Pero bueno, seguimos cómo fueron las cosas en aquel momento y lo que decidí, yo ya estaba a punto de volverme a España, me quedaban nada, un par de meses y entonces dije, bueno, pues hasta ahora había estado trabajando sobre todo en el embrión de ratón y estaba aprendiendo un poco a manejar el embrión de pollo. Y para volver a España lo que decidí fue, bueno, en aquel momento conseguí una posición, como ha dicho Álvaro muy bien, una posición de científico titular en el Instituto Cajal y obviamente yo llegaba sola, tenía que organizar mi laboratorio, a ponerme desde el principio a generar muchos ratones transgénicos porque bueno, no tenía los recursos suficientes y además me parecía que teníamos que tener lo antes posible una evidencia de si este sistema en el que habíamos visto la cresta neural de esta forma tan interesante podría ayudarnos a entender distintos procesos. Entonces lo que hice fue aprender a cultivar embriones de ratón in vitro, en cultivo, en la placa. Son embriones muy pequeños, como habéis visto, son, bueno, nada, miden escasamente unos milímetros. E intentar ver si efectivamente estos genes que nosotros habíamos visto en la cresta neural premigratoria y en las rutas de migración tenían importancia en movimientos celulares. Porque además de verlo en la cresta neural, los habíamos visto también en la línea primitiva y en el mesodermo que se desprendía de esa línea. Entonces, bueno, en ese sentido, la verdad es que fue bastante interesante porque hasta ese momento, para ver la cresta neural, había que hacer unas técnicas muy invasivas en los embriones de modo de trasplantes entre dos especies semejantes, por ejemplo pollo y codorniz, para identificar unas células distintas de otras, porque no había ningún marcador que permitiera ver la cresta neural. Y era muy difícil distinguir las células de la cresta neural de las otras células mesenquimáticas del mesodermo de la cabeza. En este caso, como veis, las podíamos distinguir con un marcador perfectamente. Y entonces lo que hicimos fue cultivar el embrión de pollo, este muy pequeñito, en una placa de cultivo y adicionarle, administrarle unos reactivos que bloqueaban la traducción del RNA mensajero para este gen. Bueno, estos eran oligonucleótidos antisentido, que en aquel momento era de las primeras veces que se utilizaba en embriones in vivo. Y lo que nos encontramos fue lo que estáis viendo aquí, que las células no podían desprenderse de la zona dorsal del tubo neural y por lo tanto no podrían migrar. Esto pasaba en la cresta neural y pasaba también en la línea primitiva, es decir, donde se estaban desprendiendo o debían desprenderse las células para formar el mesodermo. Por lo tanto, lo que entendimos aquí es que no teníamos un gen que fuera específico de un territorio, por ejemplo, de la cresta neural o del mesodermo, sino que estaba relacionado con el comportamiento celular, no con el tipo celular, como digo, cresta o mesodermo u otro tipo, sino con ese comportamiento de células que deben desprenderse y migrar para llegar a su destino. Entonces, pensando un poco cómo era este proceso, incluso en este primer trabajo que publicamos, que fue el primer trabajo que de hecho publiqué desde España, y la verdad es que, bueno, pues fue un esfuerzo grande, pero tengo que decir que fue muy importante para mi carrera. Fue además el primer trabajo que se publicó en Science en el Instituto Cajal, en la historia, y para mí fue muy importante para mi futuro. Pero en fin, lo que yo quería comentaros es que en aquel momento, sin tener ninguna evidencia experimental, ninguna, en el último párrafo escribimos esto que resultó ser cierto, aunque bueno, claro, tuvimos que trabajar mucho para demostrarlo. Pensamos, mirando cómo era el proceso y viendo que no era específico de un tejido, sino que podía ser un concepto general, que a lo mejor la activación patológica de estos genes o genes relacionados con ellos podría contribuir a la adquisición del fenotipo invasivo y metastásico en la progresión del cáncer. Por supuesto, estábamos hablando de tumores epiteliales, de carcinomas, porque de hecho se sabe, por supuesto se sabía, que las células se desprendían del tumor primario rompiendo la membrana basal e invadiendo los territorios adyacentes y por supuesto después entrando en el torrente sanguíneo. Entonces decíamos esto, que a lo mejor para que ocurriera esto en el cáncer, estos genes deberían activarse de una forma patológica en los tumores primarios, porque el proceso a nivel de biología celular debía ser bastante parecido. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar y tardamos bastante tiempo, como veis, 6 años,
pero en colaboración con Amparo Cano del Instituto de Investigaciones Biomédicas pudimos demostrar que efectivamente se producía una activación patológica, una activación nueva, una reactivación, en este caso aberrante, de estos genes embrionarios, SNAIL en aquel momento, que era el único que conocíamos, cuando los tumores tenían pues una histología y unas características que los patólogos nos decían que eran de mal pronóstico y podían formar metástasis. Entonces, lo que veis aquí simplemente son dos imágenes histológicas de dos tumores, en este caso de carcinoma de mama de una paciente, de dos pacientes, obviamente. Entonces tenemos dos tipos de tumores, uno muy bien diferenciado, lo que conocéis como un carcinoma in situ, y el otro muy desdiferenciado e invasivo. Y veis que en el primero no tenemos expresión de SNAIL y que en el segundo sí que se ha producido una activación aberrante de estos genes. De hecho, esto lo mostramos primero en modelos animales y aquí ya os estoy mostrando que vimos que esto también ocurría en pacientes. Por supuesto, trabajamos en el mecanismo molecular por el cual esto podría ocurrir, como hacía SNAIL, que tanto en los embriones como en el cáncer las células pudieran delaminarse, y lo que encontramos es que SNAIL, que es un factor de transcripción, obviamente su función es controlar la expresión de otros genes, y encontramos que el gen más importante en este momento era la cadrina E, y que SNAIL lo que hacía era reprimir el gen de la cadrina E, reprimir su transcripción. Y en ese momento, bueno, aparte de saber que la cadrina E es la molécula que mantiene a las células unidas, a las células epiteliales unidas, se sabía que el paso de carcinoma benigno a carcinoma invasivo y metastásico ocurría con una pérdida de la expresión de la cadrina E. Con lo cual, bueno, pues aquí quedaba la historia bastante bien definida. Y con esto, bueno, por supuesto, lo que se vio más tarde es que no era algo que fuera específico del cáncer de mama, sino que ocurría en tumores de distinta etiología. Pero os tengo que decir que, curiosamente, bueno, esto que para los biólogos del desarrollo fue un concepto que entendieron muy rápidamente porque estaban acostumbrados a manejarlo durante el desarrollo, en el caso de los oncólogos no fue tan fácil. Porque, claro, obviamente si pensáis en la anatomía patológica y en las imágenes estáticas, es tremendamente difícil distinguir células que puedan desprenderse del tumor primario de células que están en el estroma, y de hecho incluso aquí lo veis también muy bien. Entonces, bueno, pues hubo muchísimo tiempo en el que no se tenía clara cuál era la contribución, realmente cuál era la contribución de estos genes embrionarios a la diseminación del cáncer. Pero lo que quería mostraros es algo realmente muy llamativo y me gusta mucho contar esto a los estudiantes, muchísimo. Yo trabajé durante 12 años en el Instituto Cajal. Os he comentado que cuando volví, y lo ha dicho Álvaro, cuando yo volví de Inglaterra fui a trabajar al Instituto Cajal. Y obviamente en el Instituto Cajal está todo el legado Cajal y están los dibujos de Cajal. Hay más de 3.000 dibujos de Cajal y hay 1.600 preparaciones originales suyas que también utilizamos para otro proyecto de guía de axones. Pero lo que os quería contar hoy es que si bien Cajal es tremendamente conocido, por supuesto mundialmente conocido, como un poco el padre de la neurociencia moderna, porque fue el que definió la teoría neuronal y hizo unas contribuciones tremendamente relevantes, lo que no sabe tanta gente es que Cajal hizo contribuciones en muchos campos, no solo en neurociencias. Y de hecho, como sabéis, él era catedrático de anatomía patológica y escribió un manual fantástico en el que trataba, por supuesto, todos los temas. Tenía un capítulo de carcinomas. Y en el capítulo de carcinomas, Cajal tenía unos dibujos maravillosos, como en todos los demás, porque Cajal dibujaba muy, muy bien. Y lo que él hacía cuando dibujaba era esencialmente tener todas las ideas que él había visto después de ver muchísimas preparaciones y juntar esos conceptos y hacer un dibujo que, aunque no fuera real representativo de una sola sección, era real de lo que él había visto en todas las secciones. Entonces representó un carcinoma ductal in situ, de nuevo tenemos un carcinoma de mama como el que mostraba yo, y dibujó todo tipo de detalle. De hecho, los dibujos de Cajal son tremendamente detallados y podemos ver muchísimas cosas. Y también, bueno, mostró una imagen de un carcinoma invasivo desdiferenciado. Y aquí los tenéis. Y yo he puesto los dibujos de Cajal al lado de las imágenes que os he mostrado hace un momento. Y como veis, se parecen muchísimo. Es más, hay mucho más detalle en los dibujos de Cajal que en las imágenes de los microscopios de tinciones histológicas que hacemos ahora. Y claro, lo que es realmente maravilloso y llamativo es que si os fijáis ahora en más detalle
¿Cómo son estos dibujos? Aquí tenemos a la izquierda el carcinoma in situ y a la derecha el invasivo, y veis cómo son las células. En el lado de la izquierda pues vemos los ductos con las células epiteliales poligonales perfectamente unidas, vemos una membrana basal y vemos el estroma. En el dibujo de la derecha lo que estamos viendo es algo completamente distinto. Las células ya no son muy epiteliales, están desdiferenciadas, ya no tenemos membrana basal, por supuesto que seguimos teniendo estroma, y además tenemos unas células que tienen una forma realmente muy curiosa. Se parecen pues, a cualquier cosa, incluso a fibroblastos también. Y de hecho, como os fijáis, yo lo he puesto en rojo, pero Cajal tenía una señal con una B para llamarnos la atención sobre eso. Aquí lo que os pongo son imágenes de las que os he puesto antes, de cómo son las células que reactivan la expresión de Snail, y espero que veáis cómo se parecen de una manera increíble. Entonces, claro, vosotros podéis pensar, bueno, como llevas tantos años trabajando en esto, pues tú crees que Cajal pensó que esto podía ser importante, que estaba un poco más o menos definiendo la transición epitelio-mesénquima. Pero no es que yo lo diga, es que Cajal lo escribió. Y lo escribió en la primera edición del Manual de Anatomía Patológica, en 1890. Y Cajal decía: las células, las islas epiteliales, estamos hablando de los ductos, claro, no están rodeadas por una membrana basal. Debemos mencionar formas diferentes en forma de huso, de pera, de estrella. Las células no están pegadas unas a otras y esto explica su capacidad invasiva, ya que libres de cementos, de cementos intercelulares, él decía en español, él decía de cementos de soldadura, pueden migrar a través de las lagunas conectivas, decía él, el tejido conectivo en inglés. Esto es exactamente la frase que él describió en el Manual de Anatomía Patológica y para mí todavía sigue siendo la mejor definición de transición epitelio-mesénquima en cáncer, porque obviamente el cemento de soldadura al que se refería Cajal es la cadena E. Y aquí tenemos efectivamente tanto los dibujos como la definición. Y con esto lo que os quería decir es que así como es tan importante que leáis lo que salen los miércoles y los jueves en Nature y en Science cada semana, es muy importante también que conozcáis trabajos antiguos que han reflexionado sobre problemas que nos pueden ayudar a entender muchísimas cosas. Por supuesto, el caso de Cajal es absolutamente excepcional, ¿no? Es decir, pues un genio de este calibre, con esa visión tan importante sin tener los instrumentos para hacer los experimentos, es realmente excepcional. Pero en cualquier caso, sigue siendo importante. Entonces, ahora ya pasamos un poco a explicaros cómo está el campo de la transición epitelio-mesénquima y cómo encontramos, en fin, cómo seguimos trabajando en su implicación en cáncer y también en fibrosis. ¿Por qué es importante estudiar la transición epitelio-mesénquima en cáncer? Bueno, es muy importante porque obviamente constituye uno de los mecanismos que son el inicio de la cascada metastásica y, como sabéis, la metástasis es la causa de más del 90% de las muertes asociadas al cáncer. Lo que os estoy mostrando aquí es algo muy semejante a lo anterior, pero en lugar de tener las células cultivadas en 2 dimensiones, las tenemos en 3 dimensiones. Entonces, cuando una célula epitelial se cultiva en 3 dimensiones, que es mucho más parecido a lo que, en medio de una matriz, que es mucho más parecido a lo que ocurre en vivo, pues forma esta especie de esferas o ductos en algunas ocasiones. Y cuando estas células sufren la transición epitelio-mesénquima, forman estas redes de células mesenquimáticas invasivas que son realmente espectaculares. Entonces, lo que os he comentado ya es que la transición epitelio-mesénquima permite a las células delaminarse del lugar de origen y diseminar. Y lo que os he comentado también es que durante muchos años en el campo ha habido ciertas dudas de que realmente este proceso fuera muy relevante para la diseminación del cáncer. Sin embargo, os tengo que decir que ahora ya sabemos que es así y hay muchísimas evidencias que proceden de muchos laboratorios del mundo. Y en general el concepto es el que yo os decía antes, ¿no? Esa transición permite a las células desplazarse de su lugar de origen hasta el lugar de destino. Y además tengo que deciros que todos los metazoos, o sea, todos los animales a lo largo de la evolución han utilizado este proceso de transición epitelio-mesénquima como el mecanismo de diseminación celular y de supervivencia. Y por lo tanto no es de extrañar que también lo utilicen las células tumorales. Sin embargo, os decía esto, ¿no? Que la relevancia en cáncer ha estado debatida durante muchísimo tiempo y es lo que yo llamo las fases de in and out. ¿Por qué? Porque ha habido épocas en las que
se pensaba que la transición epitelio-mesénquima era absolutamente todo lo que explicaba y justificaba la diseminación tumoral, y otras épocas en las que alguien decía que no lo veía y que le parecía que no. Entonces esto, además de ser muy interesante intelectualmente en términos de discusión entre científicos, también me ayuda un poquito a reflexionar con vosotros por qué pueden pasar estas cosas y cuáles son los motivos por los que a veces los procesos biológicos son muy complicados y no son obvios de entender en poco tiempo o con pocas aproximaciones experimentales. Lo primero que quería hacer era daros un poquito las razones para el debate que ha existido hasta no hace tanto tiempo. De hecho, ahora os digo que ya parece que ya no hay debate, porque tenemos muchas más evidencias. Pero estas son las razones. La primera es la complejidad. La complejidad quiere decir lo siguiente: hay distintos programas de transición epitelio-mesénquima. Porque, bueno, si miráis los libros de texto, os vais a encontrar pues, una sola definición y parece que es un solo programa, que todos son iguales, pero no es así. Y de hecho lo que esto implica es que la activación de estos programas da lugar a una heterogeneidad fenotípica muy grande y por lo tanto tenemos que entenderlo en ese contexto y estar dispuestos a ver cosas muy diferentes que se corresponden a la activación de este programa en sus distintas versiones. El otro digamos, problema, que es un problema intrínseco y maravilloso, porque así es la biología, es esto que os comentaba de la plasticidad. Que, bueno, la transición epitelio-mesénquima es muy importante para la diseminación de las células, pero ya os comentaba que es reversible. Entonces sufre unos cambios fenotípicos y al final termina siendo otra vez una célula epitelial, con lo cual si uno mira estadio inicial y estadio final, puede que no vea incluso las diferencias. Y luego otro problema, que es ya un problema técnico pero muy relevante, es que es muy difícil diseñar modelos que puedan reproducir exactamente lo que ocurre en vivo, tanto en el embrión como en el cáncer. Y entonces, en general, pues estamos trabajando con modelos que no son los óptimos. Y de hecho, esto también ha implicado algo que yo creo que a lo mejor no va a tener solución, y es que no hemos podido identificar marcadores universales para todas las transiciones epitelio-mesénquima y que además sean específicos de ellas. Y sabéis que muchas veces en diagnóstico y, bueno, y en compañías farmacéuticas es importante tener lo que llamamos biomarkers, ¿no? Los biomarcadores que tienen que ser, primero, específicos del proceso, pero cubrir todas las vertientes de un proceso. Y esto, en el caso de la transición epitelio-mesénquima, es realmente muy difícil. La otra complicación es que estos programas de transición también se activan en el estroma. Porque, claro, ¿qué hay en el estroma? En el estroma hay fibroblastos, en el estroma hay macrófagos y células del sistema inmune, claro, por supuesto. Y los fibroblastos son células mesenquimáticas que cuando se activan también activan el programa de transición epitelio-mesénquima, de hecho son células mesenquimáticas. Por lo tanto, tenemos que discriminar cuáles son células del estroma de cuáles son las células tumorales. Y para eso necesitamos trazadores de linaje, marcadores fluorescentes genéticos que nos permitan seguir estas células de forma independiente a las células del estroma. Y además estos marcadores deben de funcionar de forma independiente al fenotipo que esa célula tenga, porque puede ser epitelial y mesenquimática dependiendo del momento de la cascada metastásica en el que está. Con todas estas complicaciones, lo que sí tenemos claro es que necesitamos resolver este problema de no poder estudiarlo de forma óptima y tenemos que diseñar modelos animales más sofisticados todavía. Lo que necesitamos es seguir de una forma completamente robusta las células desde el tumor primario hasta la metástasis, in vivo, por supuesto, claro, en modelos animales, detectando simultáneamente unos reporteros de la activación del proceso de IMT a la vez que sean completamente robustos en términos de linaje y que no las perdamos por el camino. Bueno, en eso estamos, muchísimos laboratorios del mundo. Creo que en el próximo año, 2 años, van a salir más trabajos con esto, con unos marcadores y con unos reporteros y con unos modelos animales mucho más sofisticados que nos van a ayudar a entender el proceso muchísimo mejor, pero ya conocemos bastante. Y voy a tocar los 2 puntos que os mencionaba de la complejidad y la plasticidad para que lo entendáis un poquito mejor. Cuando hablo de diferentes programas de INT, a lo que me refiero es a que cuando estos genes que os mencionaba, que eran que daban lugar a factores de transcripción, se ponen en marcha, lo que hacen es convertir una célula epitelial en una célula mesenquimática, pero que pueden ser diferentes células mesenquimáticas. Por ejemplo, aquí lo que os estoy mostrando es una transición en la que, como veis,
Las células son mesenquimáticas, son células móviles, pero lo que ocurre es que cuando se encuentran se ignoran y siguen su camino. Esto quiere decir que aquí tenemos muy poquita adhesión célula-célula y no se produce ninguna inhibición por contacto. Cuando miramos esta otra película, esto también es una transición epitelio-mesénquima inducida por estos factores, y lo que veis son células mesenquimáticas móviles, pero cuando se encuentran se juntan y les gusta, porque estamos, claro, teniendo la película en un loop, ¿no? Pero veis que cuando se juntan, lo que hacen es migran juntas. Esto quiere decir que las células mesenquimáticas algunas veces pueden mantener moléculas de adhesión célula-célula, que es muy útil para que las células migren juntas, y conocemos muchos procesos de migración colectiva que son fundamentales tanto en el embrión como en el cáncer. Pero existen otro tipo de transiciones como esta, en la que espero que podáis ver que cuando las células se juntan lo que hacen es que se repelen. Esto es lo que llamamos repulsión por contacto y es muy importante, a ver si la puedo poner otra vez para que lo veáis mejor, y es muy importante para la dispersión de las células. De tal manera que podemos tener estos tres tipos de transición epitelio-mesénquima dotando a las células de un comportamiento muy diferente. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, pues como ahora sabemos que tanto las células embrionarias como las células tumorales expresan no solo uno de los factores de transcripción que os he mencionado, o sea, no solo, por ejemplo, SNAIL, sino que pueden expresar varios a la vez, SNAIL, TWIST, PRX, CEP. Si esto ocurre, pues tenemos una gran variabilidad, porque sabemos que, como os digo, tanto las embrionarias como las tumorales expresan distintas combinaciones dependiendo del tejido en el que están. Por lo tanto, el comportamiento final de las células será el resultado de esa combinación de genes y, por lo tanto, del código de expresión que tengan de todos los factores de transcripción. Esto significa que podemos ver esta heterogeneidad tremenda en los fenotipos y además implica que si hacemos unos experimentos anulando uno de los factores de transcripción, esto, o sea, si no vemos ningún impacto, por ejemplo, en la metástasis, no puede tomarse como la conclusión de que la IMT no está funcionando durante la diseminación de ese cáncer, sino que ese factor de transcripción no está funcionando, pero puede funcionar otro. Y de hecho, eso es lo que ha pasado. Cuando se describieron algunos trabajos relevantes diciendo que no veían que SNAIL tuviera importancia, por ejemplo, en la diseminación del carcinoma de páncreas y que por tanto la IMT no era importante para el cáncer de páncreas, eso no era correcto, porque luego hubo otro grupo de investigación que encontró que no se trataba de SNAIL, sino de CEP, otro factor de inducción de la transición, que era fundamental para la diseminación por IMT de las células de cáncer de páncreas. Por lo tanto, lo que quiero deciros es que esta heterogeneidad fenotípica añade otro nivel de complejidad en el cáncer, al que ya está proporcionado, como sabéis, por las mutaciones y la inestabilidad genómica. Y entonces, una vez que entendemos esta complejidad, tenemos que estar dispuestos a interpretar la aparición de distintos fenotipos mesenquimáticos y poder estudiarlos como un efecto de la transición. La otra cosa que comentaba desde el principio es esto de la plasticidad, de cómo las células sufren una transición, migran y luego cuando llegan a su destino paran y se convierten otra vez en epiteliales, hacen la transición inversa. Y de esto nos han enseñado muchísimos los embriones. Y esto es otra cosa que yo os quería comentar. Sé que hay estudiantes de biología, de bioquímica, de biomedicina, de medicina, de biotecnología. Y bueno, lo que quería poner de manifiesto es la importancia de utilizar modelos que nos ayuden a entender lo que pasa en modelos más complejos, modelos más simples que nos ayuden a entender modelos más complejos. Por supuesto, no tenemos todavía modelos celulares que podamos utilizar en cultivo, que nos reflejen todas las capacidades que tienen los sistemas in vivo y por eso es absolutamente necesario que sigamos utilizando modelos animales. Pero además, en este caso, nosotros a lo largo de todos estos años seguimos utilizando los embriones porque nos ayudan a entender mucho mejor el comportamiento de las células tumorales cuando activan un proceso semejante. Porque obviamente si la transición epitelio-mesénquima se estableció y se fijó en la evolución para hacer este proceso, lo bueno es que podamos entender cómo funciona ahí para luego tomar ideas y probarlas en patologías como el cáncer. Entonces aquí lo que tenemos es de nuevo los embriones. No he puesto la cresta neural en este caso, pongo el mesodermo, aquí tenéis la línea primitiva y las células después de la transición dilaminando.
Las células que han sufrido la transición son amarillas, las epiteliales son azules. Aquí tenemos un corte de un embrión un poco mayor, embrión joven todavía, pero posterior, donde las células ya desde la línea media han migrado y se han parado en distintas localizaciones para formar distintas estructuras. Y lo primero que hacen es epitelializar otra vez para pararse y poder ahora proliferar y hacer el órgano que les corresponde y dar lugar a distintos tipos celulares. Bueno, pues esto lo podemos hacer un correlato muy parecido en el caso del cáncer. Efectivamente tenemos el tumor primario, a la izquierda del tumor primario veis que se desprenden células por medio de una transición epitelio-mesénquima, algunas de las cuales intravasarán, se diseminarán por el torrente sanguíneo, por supuesto también hay diseminación linfática, como sabéis, y luego algunas células extravasarán, muchas se morirán en el camino, pero otras extravasarán, y las que están extravasadas, diseminadas, si se mantienen con el fenotipo mesenquimático que veis en las células verdes y un poco también en las amarillas, pues no van a formar metástasis. Tienen que reprimir el proceso de IMT para volver a ser epiteliales, para pararse, para colonizar, para asentarse en el nicho metastásico y empezar a formar las metástasis. Entonces aquí quería hacer una reflexión con vosotros que llevó también muchos años de trabajo y que bueno, pues, también tuvo ciertas discusiones en el campo. Y fue lo siguiente. La reflexión es la siguiente, que es bueno, creo que es interesante históricamente para nosotros desde luego y creo que os puede gustar. Obviamente cuando encontramos esta conexión entre el desarrollo embrionario y el cáncer y vimos que eran genes embrionarios los que se activaban en el tumor primario para que se desprendieran las células, lo que pensamos inmediatamente es que sería ideal encontrar inhibidores de estos genes para prevenir el desprendimiento de células y la diseminación del cáncer. Esto no es que lo pensásemos nosotros, obviamente lo pensamos todos, porque era algo bastante obvio, ¿no? Y entonces empezaron a desarrollar inhibidores de la transición epitelio-mesénquima, tanto en laboratorios como en laboratorios de investigación, como en laboratorios farmacéuticos. Y bueno, pues ahí estábamos, en fin, trabajando durante muchos años. Nosotros seguimos fijándonos en los embriones y trabajando en cáncer. Y encontramos una cosa, bueno, bastante interesante. Lo que se aprendió a lo largo de los años fue lo siguiente. Lo primero que aprendimos es que este proceso de desprendimiento de células del tumor primario ocurre mucho antes de lo que todos pensábamos. Siempre se había pensado que se forma el tumor, que crece y que después se hace invasivo. Pero en realidad lo que pasa es que este desprendimiento puede ocurrir desde etapas muy tempranas. Por ejemplo, en el cáncer de páncreas incluso se sabe que se activa el proceso y se desprenden células antes de que se pueda ver morfológicamente en términos de macro, o sea, de hecho, de poder ver el tumor primario. Esto significa que no solo en el cáncer de páncreas, sino en casi todos los carcinomas, los pacientes en el momento del diagnóstico tienen ya células circulantes, células diseminadas ya circulando. Entonces, pensando en eso, y si esto es así, todos los pacientes en el momento del diagnóstico prácticamente tienen ya células diseminadas. Si nosotros lo que hacemos es inhibir la transición, es decir, parar el movimiento de las células que han adquirido por medio de la transición epitelio-mesénquima, no estaríamos previniendo la formación de metástasis. Estaríamos previniendo la salida posterior de otras células del tumor primario. Pero estas células que tendríamos aquí a la derecha, las amarillas y las verdes, si nosotros inhibimos la transición epitelio-mesénquima, lo que hacemos es convertirlas otra vez en células epiteliales y, lamentablemente, darles la capacidad aún mayor de formar metástasis. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos con modelos animales y efectivamente lo que podemos concluir es que, y lo que sabíamos, es que la INT favorece la invasión, pero si la INT no es plástica, si no revierte, nunca va a colonizar porque se van a quedar como células que son móviles o células que no pueden proliferar, es decir, células como esta verde que tenemos a la derecha, ¿no? Al lado de la metástasis. Entonces, esto no sería tan peligroso. Siempre es peligroso tener células circulantes tumorales porque es una cuestión de probabilidades, pero lo peligroso sería lo contrario, que nosotros bloqueásemos la IMT porque se harían más metástasis. Entonces, esto obviamente enseguida nos pone una nota de atención con respecto a las estrategias terapéuticas que todos habíamos pensado al principio para anular la transición epitelio-mesénquima. De hecho, todavía encontraréis en la literatura trabajos muy recientes proponiendo esto. Nosotros pensamos, y bueno, y la comunidad lo ha aceptado así,
que en realidad no podemos hacer esto. Lo que tenemos que hacer es encontrar una forma, un protocolo para anular, para matar, para eliminar estas células que han sufrido la transición, pero no atacar el proceso de transición directamente. Si nosotros matamos, eliminamos específicamente a las células que han sufrido la transición, entonces no podrán formar metástasis, pero lo otro no lo podemos hacer. Y esto lo dejo un poquito para la discusión también, porque creo que es un tema que siempre suscita muchísimas preguntas y estaré encantada en responderos. Pero llegamos a la conclusión de que lo que es importante es esta plasticidad. Es importante para que se formen los órganos en los embriones y es importante, lamentablemente, para que se formen las metástasis del cáncer. Entonces, ¿qué es lo que favorece esta plasticidad? Bueno, pues lo que lo favorece es lo que llamamos la transición parcial. Si miráis un libro de texto en el que esté explicada la transición epitelio-mesénquima, veréis una célula epitelial y una célula mesenquimática, los dos extremos. Pero lo que hemos visto, tanto en los embriones como en el cáncer, como en otras patologías, es que hay muchos casos en los que no se llega a generar una célula mesenquimática completa, sino algo que está entre medias, un fenotipo híbrido que todavía mantiene características epiteliales y mesenquimáticas. Y os voy a poner ejemplos. En estas dos películas lo que tenéis es la gastrulación del pollo, es decir, la formación del mesodermo, y la migración de las células de la cresta neural del pecebra. En la película de la izquierda vais a ver como una línea así en el centro, eso es la línea primitiva, veis las células que se van acercando y cómo luego salen por debajo migrando de forma prácticamente individual. Esto es un buen ejemplo de una transición epitelio-mesénquima completa. Sin embargo, lo que tenéis a la derecha, veis que las células de la cresta neural del pecebra, esto es un embrión vivo también, como en el otro caso, están migrando, son células mesenquimáticas, y lo que se ve es que migran de una forma coordinada y que mantienen muchos contactos entre ellas, como lo que yo os mostraba en uno de los ejemplos anteriores. Esto es una transición epitelio-mesénquima parcial, que tiene ventajas. Tiene muchas ventajas porque cuando las células viajan juntas les ayuda, por lo que se llama el efecto de comunidad, a tener una direccionalidad y a ser más productivas, a sobrevivir mejor en el camino, etc. Y además porque favorece esa reversibilidad que es tan importante en el desarrollo embrionario, y también podéis entender que es tan importante en la curación de heridas, porque si las células toman un poquito de movilidad para poder acercar mejor los bordes de la herida, cuando se encuentran tienen que sellar y obviamente intentan hacerlo con la menor cicatriz posible de células de tejido conjuntivo, y lo que intentan es recuperarse y poder volver a tener un tejido completamente normal. Bueno, pues efectivamente estamos hablando de la plasticidad que es realmente fundamental. Aquí os pongo los dos extremos otra vez. Aquí tenemos una célula epitelial que está creciendo en 3 dimensiones, que ya os he dicho que depende del tejido, del órgano del que venga, pues va a tener un programa específico, y estas células obviamente no son invasivas. En el otro extremo tenemos estas células que forman estas redes mesenquimáticas increíbles, que también tienen un programa mesenquimático específico de su órgano, como ya también habéis visto, dependiendo del código de factores de transcripción que expresen. Son células mesenquimáticas y si son muy mesenquimáticas, son muy difíciles de revertir. Y por lo tanto son estas que no podrían formar metástasis, tendrían una poca capacidad de colonización. Sin embargo, tenemos otras células en el medio de esto, que son las que os decía que llamamos de transición parcial, que tienen una expresión de factores de transcripción de transición, pero a nivel muy bajo, y son metaestables. ¿Qué quiere esto decir? Que son muy plásticas, que se pueden mover de un fenotipo más epitelial a uno más mesenquimático, y por lo tanto son capaces de adaptarse a distintos medios. Estas células todavía son invasivas y al ser tan plásticas tienen una gran capacidad de colonización, tanto cuando llegan a su destino en el embrión, como naturalmente y lamentablemente cuando llegan al nicho metastásico en el cáncer. Entonces, esto es lo que llamamos plasticidad fenotípica. La capacidad más grande está en estas células intermedias, y os decía que efectivamente el proceso debe ser reversible, pero en general nunca revierte hasta el fenotipo inicial de la célula epitelial. En el caso del cáncer eso también es muy claro. Entonces, bueno, pues tenemos estas células que son digamos, muy importantes en el desarrollo embrionario, porque son muy eficientes en formar los tejidos, y tenemos, lamentablemente, que tienen un correlato también en el cáncer, y estas son las más peligrosas para formar las metástasis.
¿Cuáles son las evidencias que tenemos? Bueno, ya os he comentado que las células diseminadas revierten un poquito al fenotipo epitelial para colonizar y formar metástasis, y este esquema lo que tiene diferente del anterior es que ya no estoy mostrando solamente células migratorias individuales, sino también formando estos clústeres parecidos a lo que os he mostrado ahora en las células en cultivo, y parecido a cómo migraban las células de la cresta neural del P-cebra. Lo que aprendimos después, que además también ha sido realmente importante, es que estos clústeres de células, hasta 20 células, son capaces de intravasar. Porque al principio pensábamos que era muy bueno que fueran células individuales porque podrían intravasar fácilmente. Ahora sabemos que estos clústeres grandes también lo pueden hacer. Y además eso les permite ser mucho más resistentes dentro del torrente sanguíneo. A veces se cubren de plaquetas, todavía son más resistentes, por lo tanto llegan a los órganos distantes. Son capaces de extravasar y tienen una gran capacidad de formar metástasis. Y ahora tenemos evidencias de bastantes trabajos. Nosotros tenemos ahora un trabajo que estamos ahora para enviar a publicar, en el que tenemos todas las evidencias de cómo son esas células, y por lo tanto lo que ahora sabemos es que este fenotipo de una IMT parcial favorece la reversibilidad y realmente promueve la colonización metastásica. Muy bien. Bueno, pues este es un modelo de cáncer que es complicado, que tiene distintos fenotipos y que además representa en muchos casos transiciones tanto totales como parciales. Pero os voy a presentar otro modelo y esto ya no una parte más corta, obviamente, que os quería mostrar también qué ocurre en la fibrosis. Y la fibrosis es muy interesante porque es un modelo de transición parcial completa. En la fibrosis no hay transición epitelio-mesénquima total. Y entonces tenemos también, por supuesto, un modelo in vivo. ¿Qué es la fibrosis orgánica? Bueno, seguro que vosotros lo sabéis mucho mejor que yo. Nosotros hemos trabajado en fibrosis renal, ahora estamos trabajando también en fibrosis hepática, pero quería deciros que el concepto que os voy a mencionar creemos que es aplicable a todas las fibrosis orgánicas, es decir, incluyendo el corazón, incluyendo el pulmón y bueno, todos los órganos que, como sabéis, en muchas condiciones pueden convertirse en fibróticos. En todos los casos son enfermedades devastadoras que al final dan lugar a un fallo orgánico. No tenemos ningún tratamiento específico disponible para preservar la función del órgano y lo que ocurre a nivel celular es que se produce una acumulación de fibroblastos activados, miofibroblastos, que secretan gran cantidad de matriz extracelular, sobre todo colágeno, y además se produce una disfunción porque las células principales también pierden sus capacidades de funcionar, se desdiferencian. Aquí es interesante mostrar algo que ya sabéis, en el caso del riñón en concreto, pero esto puede ocurrir también en otros órganos. La fibrosis es la principal causa de fallo renal en muchas condiciones, incluyendo obstrucción urinaria, enfermedades autoinmunes, diabetes, deterioro de trasplantes e incluso el envejecimiento. Y lo que os quería decir es que en el caso de la nefrología también se ha discutido si la transición epitelio-mesénquima era importante o no. Y había como la mitad de los nefrólogos que pensaban que sí, que esos miofibroblastos procedían de las células epiteliales renales que habían hecho una IMT, y había otros que decían que esos miofibroblastos no procedían de las células epiteliales y que la IMT no tenía nada que hacer. Bueno, pues lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Desarrollamos distintos modelos animales en el laboratorio. Desarrollamos uno en el que teníamos la capacidad de activar SNAIL en las células epiteliales del riñón simplemente por administración de una sustancia, administración de tamoxifeno. Tengo que decir que el ratón era completamente normal. Aquí tenéis las células renales en una tinción histológica, preciosas, poligonales, epiteliales, y debajo tenéis una tinción de colágeno en color rojo, con rojo sirio. Bueno, si nosotros a estos ratones les administrábamos tamoxifeno, SNAIL se activaba en estas células epiteliales y veis que cambiaban el fenotipo y veis que tenemos un riñón totalmente fibrótico, los túbulos muy dilatados, tenemos gran cantidad de intersticio que está completamente lleno de fibras de colágeno. Y de hecho los ratones se nos morían, lo cual quería decir que solamente con la reactivación de SNAIL en las células epiteliales era suficiente para producir fibrosis y fallo renal. Pero este experimento no nos decía si la activación de SNAIL era absolutamente necesaria para el desarrollo de la fibrosis. Es decir, en otras palabras, puede haber fibrosis si no hay una activación de SNAIL, y para eso diseñamos otro modelo. Primero hicimos obstrucción uretral, que es un modelo de fibrosis en el laboratorio muy conocido. Simplemente se hace una obstrucción unilateral, obviamente, porque si no el ratón se moriría enseguida.
Y lo que vimos, bueno, esto lo esperábamos, es decir, cuando nosotros inducimos fibrosis en uno de los riñones, ese riñón tiene una activación importante de SNAIL, pero lo que nos encontramos es que efectivamente teníamos una gran cantidad de miofibroblastos vistos con actina de músculo liso, que es su marcador, y teníamos túbulos dilatados y teníamos gran cantidad de deposición de colágeno. Por lo tanto, teníamos una fibrosis renal clarísima. Que habíamos inducido nosotros, esperado, claro, con el modelo que estaba ya descrito. Pero entonces lo que decidimos fue hacer una obstrucción de este tipo, exactamente igual, en un ratón que nosotros habíamos generado que no podía reactivar SNAIL. El ratón estaba bien y estaba vivo, y como no se necesita SNAIL en el riñón adulto, pues no pasaba nada. Pero cuando hicimos la obstrucción, lo que vimos es que efectivamente el experimento funcionaba, SNAIL no podía activarse, pero lo que vimos es que cuando SNAIL no podía activarse, el número de miofibroblastos era muy pequeño y además, pues obviamente esto producía una deposición de fibras de colágeno muy, muy baja. La fibrosis concurre también con inflamación y lo que vimos es que cuando SNAIL no se activaba tampoco había inflamación y en realidad lo que pasaba es que prácticamente no había fibrosis. Por lo tanto, concluimos es que la reactivación de SNAIL era absolutamente necesaria para inducir fibrosis. Por lo tanto, no solamente es suficiente, sino que es necesaria. Por lo tanto, SNAIL y la transición epitelio-mesénquima está en la base del desarrollo de la fibrosis renal. Pero entonces, ahora venía la pregunta por la que estaban discutiendo tanto los nefrólogos. Entonces, si SNAIL es tan importante, la transición es tan importante para la fibrosis, ¿viene realmente los miofibroblastos proceden de una transición de las células epiteliales? Bueno, pues os tengo que decir que no. Os voy a poner simplemente una imagen de un esquema final de cómo es el mecanismo y además con la satisfacción de poder deciros que lo que encontramos satisfacía a todos los nefrólogos porque los dos tenían razón. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí tenemos un túbulo renal perfectamente sano, precioso, epitelial, con polaridad picobasal, con las lectinas en apical, funcionando perfectamente. Si nosotros hacemos e inducimos fibrosis, bien por obstrucción como he mostrado, o por una toxicidad de ácido fólico, lo que hacemos es que los túbulos se desdiferencian, están muy dañados, SNAIL se reactiva, claro, y estas células ya no pueden funcionar como células renales, con lo cual se induce insuficiencia renal, que se conoce también en la fibrosis, pero no se desprenden y no forman los fibroblastos, se quedan ahí. Pero de forma muy interesante, esto nos gustó muchísimo y nos costó mucho, pero la verdad es que es muy interesante, hacen una transición parcial, no hacen invasión, ahí se quedan, pero empiezan a secretar señales tremendamente importantes. Por un lado, TGF-beta, que veis a la izquierda, que se conocía que era importante para convertir a los fibroblastos residentes y a las células mesenquimáticas que vienen de la médula ósea en miofibroblastos. Por lo tanto, si no hay SNAIL, no hay este TGF-beta y no se producen miofibroblastos, por lo tanto, no fibrogénesis. Y por otro lado, estas células dañadas empiezan a secretar TNF-alfa, CCL2, CCL5 y otras quimoquinas y citoquinas que reclutan a macrófagos y mantienen la inflamación. Por lo tanto, si cortamos arriba, si no hay SNAIL, no hay ni fibrogénesis ni inflamación. Y esto explica lo que estábamos viendo. De hecho, se produce una IMT parcial, no hay invasión ni delaminación, pero esta señal paracrina instruye al microambiente a formar la fibrosis. Por lo tanto, efectivamente, los que decían que la IMT era importante tenían razón y los que decían que los fibroblastos no venían de las células epiteliales también tenían razón. Y esto esencialmente nos dio a pensar que a lo mejor este programa podía ser plástico y pensamos que a lo mejor inhibiendo SNAIL podíamos atenuar la fibrosis. Y esto fue lo que hicimos. Tomamos un ratón normal, ahora es un wild type completamente normal, le hacemos la obstrucción, esperamos una semana, el riñón está fibrótico y ahora empezamos a hacer administraciones sistémicas de un reactivo frente a SNAIL, es decir, para bloquear SNAIL. Por un motivo, porque como veis, en la fibrosis renal y en las enfermedades degenerativas, la IMT siempre va a más, siempre va en una misma dirección, no como en el cáncer o en el embrión que era plástico y revertía. Aquí no, aquí cada vez va peor. Entonces pensamos que podía ser una buena cosa poder bloquear la transición aquí y de hecho un sistema en el que se podrían utilizar muy bien los inhibidores de la IMT que se habían ido desarrollando. Bueno, pues aquí lo que os muestro es el resultado final. Aquí tenemos un riñón totalmente fibrótico tras estar obstruido 2 semanas y haber sido inyectado con un morfolino, un reactivo control. Y en el otro lado veis lo que ocurre en un riñón que está obstruido durante 15 días y que después
de la primera semana hemos añadido los morfolinos de Snape. Bueno, veis que la morfología es muy diferente, está bastante recuperada y veis que también la deposición de colágeno es muchísimo más baja, la inflamación era prácticamente inexistente y por lo tanto lo que podemos decir es que podemos atenuar, podemos de hecho mejorar la fibrosis una vez que está establecida. Por lo tanto, esto sería una prueba de concepto de posibilidad terapéutica. De hecho, ahora hemos construido librerías para péptidos pequeños que puedan ser utilizados incluso en terapias. Naturalmente, los vivomorfolinos no se pueden utilizar de forma sencilla en pacientes. Hemos encontrado uno que estamos utilizando ahora en administración sistémica en los modelos animales y simplemente mencionaros que tenemos aquí un caso de transición parcial que es un poquito distinta de la que os mostraba del cáncer, que es muy importante porque en este caso permite reversibilidad y que de forma muy diferente a lo que ocurre en el cáncer, inhibiendo la transición epitelio-mesénquima, aquí es totalmente beneficioso. Esto es el resumen. En la fibrosis, entender este mecanismo no solo nos ha permitido saber cómo se produce o cómo se desarrolla la fibrosis y además por reconciliar visiones que parecían opuestas dentro del campo, sino que se abre una oportunidad para terapia en fibrosis. Y en el cáncer, este fenotipo parcial, que en este caso sí es un poco migratorio, es migratorio todavía, pero no son tampoco células mesenquimáticas, hace que se generen unas células con mucha capacidad de colonización metastásica, que en este caso obviamente es deleterio. Entonces, el concepto es que la transición parcial favorece la reversibilidad y lo que quería deciros es que de hecho, si os fijáis, la transición parcial confiere una ventaja selectiva tanto en el desarrollo embrionario como en la curación de heridas, incluyendo también la fibrosis, porque permite esa plasticidad y volver a la situación normal. Pero de hecho, lamentablemente, confiere una ventaja selectiva a la progresión del cáncer. Y con esto quería deciros que, además, esto es perfectamente compatible en cómo funciona la evolución. Es decir, la evolución funciona y fija cosas, ya sabéis que los cambios ocurren al azar, pero se fija lo que es beneficioso. Entonces se ha fijado una transición parcial que es muy beneficiosa para el desarrollo embrionario, que es lo que tiene presión evolutiva positiva, pero lamentablemente tiene un trade-off, algo deleterio asociado, que es que pues, puede estar favoreciendo la aparición de metástasis. Y bien, con esto yo quería acabar, desde luego, dando las gracias a las personas del laboratorio, que son absolutamente fundamentales, que en este momento están trabajando mientras yo estoy hablando con vosotros, a las fuentes de financiación y, desde luego, a nuestros colaboradores en los distintos proyectos. Y con esto yo quería simplemente en un minuto deciros que estoy muy contenta de que me hayáis invitado, me parece que tenéis un empuje tremendo para ser científicos y además he visto que este año habíais pensado que uno de vuestros objetivos era visibilizar la ciencia de las mujeres. Os agradezco muchísimo eso, estoy encantada de estar aquí, sé que las otras dos conferenciantes plenarias son mujeres también y además son amigas y quería deciros que la ciencia para todos, pero también para las mujeres y en particular mostraros estas imágenes en las que estoy con mujeres de muy distintos lugares, de muchas culturas diferentes, pero todo relacionado con la ciencia, porque esto son todo fotografías que he tomado en congresos científicos. Y quería destacaros las dos imágenes de abajo, la del centro, estoy con Mansurah, una científica nigeriana que conocí en un congreso en Seúl y que estuvo, bueno, en ese momento decidió venir a trabajar en el laboratorio y estuvo el año pasado trabajando con nosotros. Y la imagen de abajo a la derecha, que está tomada en Doha, en un congreso también, y estamos 6 mujeres que somos de 6 países diferentes, y como veis, se ve claramente que somos muy distintas, pero la ciencia nos une a todos, y a todas y desde luego a todos, y ese es el mensaje que os quería dejar, que los amigos y los colegas en ciencia son absolutamente fundamentales, que eso es una riqueza que vais a tener entre todos vosotros, que los que sois ya amigos no dejéis de serlo nunca. Aquí tengo una foto mía en la Universidad Autónoma en el año 82 con mi amiga Esmeralda y en una comida que hicimos el año pasado, antes justo del confinamiento, en el que nos podéis ver a las dos, que os acordéis de vuestros profesores y de vuestros mentores. Aquí estoy en el año 93 con David Wilkinson, que fue mi jefe en Inglaterra, y aquí en diciembre del 19, cuando él se jubiló y le hicimos una fiesta, y allá fuimos a Londres para estar juntos otra vez. Desde luego vuestra familia es lo más importante que tenéis y lo más importante de todo para la ciencia es que tengáis siempre los ojos muy abiertos y veáis cosas donde otra gente no las ve. Por ejemplo, aquí lo que tenéis no es un ojo, es un
una planaria, un invertebrado mutante, que justamente cuando se revela la expresión de un gen parece que nos estuviera mirando. Pues así es, tened los ojos muy abiertos y muchas gracias por todo. Gracias. Sí. ¿Dejo de compartir pantalla? Sí, ¿Dejo? sí, deja de compartir pantalla, por favor. Vale, ya está. Bueno, Estoy viendo el chat, que es lo que quería. Quería ver el chat y bueno, y por favor, si tenéis preguntas, ahora tenemos tiempo, creo, si me deja Álvaro y los jefes del Congreso. Pero la otra cosa es que mi correo electrónico creo que lo tenéis por ahí, si no lo podéis pedir. Y, en fin, que estoy disponible si tenéis dudas, no solo de la charla, sino de las cosas que queréis hacer, ya sabéis dónde estoy. Y siempre queremos tener gente joven en el laboratorio y os recibimos para trabajar. En fin, si tenéis ganas de trabajar en ciencia y en esto, estaremos encantados. Gracias. bueno, muchas gracias, Ángela, por su conferencia. Ahora vamos a abrir el turno de preguntas. Y bueno, los que estáis aquí en la sala simplemente levantáis la mano y os acerco el micrófono. Y los que estéis desde casa podéis o bien levantar la mano y os daremos permiso para hablar, o utilizar el chat de preguntas y respuestas. Ahora mismo creo que hay una pregunta en preguntas y respuestas. Yo no lo estoy... a ver, lo abro un momento. No, pone muchas gracias también en preguntas y respuestas. Muchas gracias a vosotros, estoy viendo el chat. Está súper bien, gracias. ¿Hay alguien que haya hecho alguna pregunta? Lo puedo mirar, a ver. Ay, perdón. Vale, tenemos una pregunta de la sala. Sí, dime. ¿Se me escucha? En primer lugar, bueno, soy Jan, muchas gracias por todo, Ángela. Y a ver, yo tenía una pregunta relacionada con el cáncer, con el tratamiento, porque inhibir puede ser una guía terapéutica muy buena, pero claro, al ser parte de la transición, pues salir tiro por la culata. Claro, exacto. Mi pregunta era, abordar esta inhibición desde un punto de vista con fármacos que regule la epigenética, que ahora es un tema muy candente, inhibidores de enzimas de metilación, de activación, que permitiera regular la expresión de esos genes que son factores de transcripción, ¿lo ves como un futuro para el tratamiento de metástasis? Mira, utilizar la epigenética para regular los fenotipos de las células, naturalmente que sí. Lo veo no solo como algo de futuro, sino algo que se está haciendo ya. De hecho, en el cáncer hay tratamientos digo drogas, por lo que pienso siempre en inglés, me refiero a fármacos que tienen que ver con las modificaciones epigenéticas, ¿no? Eso funciona, pero en el caso de la transición estaríamos hablando del mismo concepto. No podríamos utilizarlo para inhibir la expresión de estos genes, porque si lo hacemos, entonces de nuevo se volverían las células epiteliales y harían más metástasis. Lo que tenemos que hacer es encontrar qué vulnerabilidades tienen estas células y diseñar un tratamiento para matarlas específicamente y no a las células normales. ¿De acuerdo? O sea, se trataría de matar específicamente a las células de la transición. Y no estoy hablando de tratamientos de quimioterapia que, como sabéis, pues llevan décadas funcionando, salvando muchas vidas, pero también con muchísimos efectos secundarios. Estoy hablando de encontrar algo que específicamente elimine a las células que han sufrido la transición y no toquen a las otras células. Eso todavía no existe, pero ese es el camino que tenemos que seguir. Gracias. Tenemos también una pregunta. Bueno, voy a darle a Andrea, que estaba antes, que va a preguntar por micrófono y luego pasamos a quien acaba de hacer la pregunta. Vale. Hola, ¿se escucha? Sí, perfectamente, gracias. Ya, muy bien. Bueno, muchas gracias primero a ti, Ángela, por tu charla. Me parece muy interesante, sobre todo porque tú fuiste una de las personas que describiste toda esta función del gen Snail. Yo tuve una asignatura de cáncer en mi grado, entonces fue como muy satisfactorio escucharte y ver todo el trabajo que hubo detrás de esto. Mi pregunta apunta también a la parte de cáncer. Bueno, como tú decías, hay que identificar algo que tenga estas células que están como
migrando, que están en la transición epitelio-mesenquimal. Entonces, no sé, se me ocurre, quizás existe, no sé, alguna proteína de membrana, algún marcador como superficial donde uno podamos, como que se pueda como dirigir, por ejemplo, no sé, una inmunoterapia con algo. Sí, mira, tienes toda ¿Qué es la lo que razón. sabes? De eso se trata, pero si recuerdas, justamente ese es el problema que tenemos, porque, como yo mencionaba al principio, esto es lo que se llaman biomarcadores, que además uno intenta Claro. que sean en la superficie para que pues, sean más accesibles y efectivamente se pueden diseñar todo tipo de reactivos contra ellos. Pero este es el problema que tenemos. Fíjate que el programa de transición epitelio-mesénquima convierte una célula epitelial en mesenquimática o semimesenquimática o epiteloide, como habéis visto en medio del camino del espectro de la transición, que son células que existen de forma natural y que es un proceso que está tremendamente conservado en la evolución. Quiero decir con esto que no tenemos ninguno de esos marcadores que sepamos que es específico de la transición epitelio-mesénquima y que a la vez cubre todos los tipos de transición epitelio-mesénquima. O sea, no hemos sido capaces, ni creo que vayamos a serlo, de ser capaces de encontrar un marcador que sea, que valga para todas y que sea además específico de la transición. Lo que probablemente vayamos a encontrar, y eso es lo que espero, es algún marcador que sea específico para cada tipo de transición y eso es lo que estamos intentando. Pero no es trivial, ¿te das cuenta cuál es el problema? Que esto es una reactivación de genes embrionarios que existen normalmente y que cuando tú piensas en los fibroblastos normales y los fibroblastos activados son también muy parecidos. Entonces, por eso es por lo que tenemos que indagar muchísimo más. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora todos en realidad? Pues estamos utilizando lo que conocéis seguramente, que es análisis del transcriptoma de todo el genoma en célula única y entonces podemos identificar perfectamente cuáles son los genes que se están expresando en cada una de las células, quedan divididas en poblaciones mucho más pequeñas y podemos intentar encontrar cosas más específicas y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Okay, muchas Creo gracias. que había una pregunta en preguntas y respuestas. La leo yo si queréis y la contesto, ¿sí? Vale. Pedro Miguel Martínez escribe, inhibir la IMT puede mejorar la fibrosis, pero se sabe ya si esa inhibición puede crear problemas asociados que no existían, como la no curación de heridas o el bloqueo de otros procesos. Me parece una pregunta fantástica. Muchísimas gracias, Pedro. Es una pregunta extraordinaria. Vamos a ver. Os voy a contar un poco también cómo fue la historia. Al principio, cuando encontramos esto y pensamos en inhibir SNAIL, ya digo que para el cáncer no lo tenemos nada claro, pero para otras patologías sí, como el caso de la fibrosis, pensamos que a lo mejor cuando inhibiéramos SNAIL podríamos estar inhibiendo otros procesos que podrían estar funcionando y que sería pues, los efectos secundarios adversos que se encuentran casi siempre en muchos tratamientos y claro, por supuesto en quimioterapia y en radioterapia que conocéis. Pero lo que nos encontramos es que efectivamente SNAIL no tiene un gran papel en el adulto en condiciones normales y por lo tanto a lo largo de los años hemos visto que no va a haber muchos efectos secundarios. Por ejemplo, cuando nosotros hemos administrado estos reactivos sistémicamente para inhibir SNAIL en ratones fibróticos, recordad que teníamos un modelo de obstrucción unilateral, es decir, que había un riñón fibrótico y el otro no lo estaba. Bueno, pues lo que nos encontramos es que cuando inhibíamos SNAIL, el riñón que no era fibrótico, el riñón contralateral, estaba mejor que en el ratón que no le poníamos bloqueábamos SNAIL. ¿Por qué? Pues porque resulta que cuando un riñón está obstruido, el otro tiene que trabajar muchísimo más y está sometido a estrés. Y el estrés también es una señal que induce un poquito de IMT. Entonces resulta que el mantenimiento del fenotipo epitelial en homeostasis requiere que SNAIL esté completamente apagado. Y ahí estábamos favoreciendo incluso al riñón que no estaba obstruido. Por lo tanto, efectos secundarios globales no hay. Ahora, tu pregunta va mucho más allá, es más inteligente, o sea, es una pregunta fantástica al concepto. Quiero decir que estoy contenta porque creo que has entendido muy bien el mensaje de mi conferencia hoy. Efectivamente, si tú tienes un paciente fibrótico al que le estás tratando con inhibidores de SNAIL, ¿qué va a pasar cuando tenga una herida? Bueno, seguramente va a tener un impacto y eso sí que hay que considerarlo. Pero claro, poniendo en la balanza una cosa y otra, teniendo en cuenta toda la ventaja que puede tener por un lado para el tratamiento de la fibrosis, que puede llegar al fallo orgánico y la muerte, y teniendo en cuenta que una herida es una cosa probablemente muy local que se puede controlar de otra manera, creo que todavía podríamos exponerlos. Pero ese sería el problema.
No tanto, como te digo, efectos adversos globales, porque Snail no tiene un papel fundamental, está apagado casi todo, y sabemos, habiendo hecho experimentos, que no pasa nada, que de hecho algunos órganos están aún más sanos inhibiendo Snail, ¿no? Espero haber contestado con esto a tu pregunta y te agradezco. Aquí hay una pregunta en el chat, me parece. Sí, hay una pregunta en el chat. Sí, aquí hay una pregunta de Eduardo García, que escribe acerca de los posibles tratamientos de cáncer con inhibidores. ¿Puede ser posible que sea beneficioso aquella población de riesgo a la cual ya se le está sometiendo a cribados? Como vimos, no es útil para aquellos pacientes que ya tienen un tumor primario, pero en fases anteriores, bueno, efectivamente, hoy estoy contentísima porque habéis entendido todo perfectamente. No os creáis que esto pasa siempre, ¿eh? Creo que tengo la mejor audiencia que podía tener. Es muy interesante porque realmente, o sea, si nosotros pudiéramos llegar antes de que se produjera la diseminación del tumor primario, por supuesto, sería perfecto. Entonces, si estamos en una condición en la que el tumor primario no está formado, pero hay probabilidades de que el tumor se vaya a formar, por lo que estás diciendo, en cribados de poblaciones, de susceptibilidad a distintos tumores y todo eso, pues por supuesto que sí. Lo que yo no sé es si sería económicamente, digamos, no voy a decir rentable, pero me entendéis lo que quiero decir, es decir, tenemos que llegar a un balance de cuándo sería apropiado empezar a tratar a qué pacientes, ¿no? Pero conceptualmente hablando, tienes toda la razón. Sí. Vale, pues sí. ¿Sí? Bueno, pues si no tenemos más preguntas, podemos concluir la conferencia inaugural. Muchas gracias de verdad por haber venido, ha sido muy interesante. Y muchísimas muchas gracias, a todos ya sabéis dónde estoy. Voy a hacer una cosa como hacen a veces en la tele. Mi madre tenía recordad lo que os he dicho de los amigos, tarda un minuto. Cuando era joven tenía una amiga íntima que se llama Angelines Cuevas. Y tiene un sobrino que se llama Adrián Cuevas, que creo que debe estar por ahí o al menos conectado. Quería simplemente saludarle y decirle a él, como a todos los demás, que cuando queráis estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.